Eh, Bien, el día de hoy vamos a empezar con este curso que vamos a trabajar conmigo, que es el curso de aptitud verbal. Vamos a trabajarlo en el tipo de pregunta, ¿no? O en el tipo de modelo que evalúa la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es el programa que estamos revisando. Vamos a trabajar con el material de CEPRE. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Andrade y soy con quien van a trabajar el curso de aptitud verbal en este ciclo. Entonces vamos a ir un ratito, vamos a ir revisando, abrirlo nada más, el material que tenemos que ir viendo. Vamos a empezar una vez. Aquí está. Y aquí está el boletín. Voy a proyectarlo para que ustedes también lo vean. A ver, un ratito hay que ponerlo. Lógico matemática primero. Y después habilidad verbal. Aquí está. Presentación del curso. Vamos a ver un poco la presentación del curso, a ver el boletín, ¿ya? A ver. Ya. Buenos días. A ver, vamos a ver un ratito. Dejar esto para compartir la pantalla. Un momentito, está demorando. ¿Se escucha bien? No vaya a ser que se esté escuchando también cortado. Escucha bien, profesor. Ya, gracias. A ver, un rato voy a pagar esto para compartir bien. Ya. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla ustedes? Dice que ahora los participantes pueden ver. Sí. Gracias. Ya, aquí está. Me tiene unas funciones. Un momento, ya creo que tiene un problema. Voy a cerrar un ratito y vuelvo a abrir, sí, porque los cambios no. Un ratito, ya, porque creo que hay un problema acá con el. Ya, voy a abrirlo de nuevo. Sí. Pero ahora. Ya, ahora sí. Ya está bien, ahora lo comparto. Y ahora sí. Un problema acá, se me puso pesado y ahora sí. Ya está ya. Habría que apagarlo, vuelvo a apretar. A ver, ahora sí, ahí está. De nuevo. Listo, ahí lo pueden ver. Habilidad verbal, semana 1A. Presentación del curso. Vamos a ver un poquito en qué consiste, ¿no? En la asignatura de habilidad verbal se desarrolla la capacidad de comprensión de textos. Esto conlleva el ejercicio específico de la habilidad de resolver preguntas sobre sinonimia contextual, información explícita, jerarquía textual, incompatibilidad, inferencia y extrapolación. Es decir, son los ítems, ¿no?, que se trabajan en este curso. Son los grandes temas. Todo en contexto, sinónimo en contexto, información explícita, o sea, información que está ahí directamente en el texto, jerarquía textual, los niveles, pues, ¿no? Pero, jerarquía textual se refiere a preguntas por idea principal, por tema, por título. A eso se refiere con jerarquía, están jerarquizadas, unas diferentes a las otras, ¿no? Jerarquía textual, perdón, subió. Información explícita, implícita, incompatible, inferencia, es decir, información que está en el texto, pero hay que sacarla de algún lado del texto, o sea, no es información que salga de la nada, ¿no? La información inferencial no es que uno la inventa, ¿no? A veces está mal entendido y se cree que inferenciar es esto, inferir es esto, decir o inventar. No, no es eso. Inferir significa sacar una información de algún lado del texto, ¿no? Una información de algún lado
del texto. Entonces, sí sale a algún lado. Y por supuesto, extrapolar significa llevar el texto a otro nivel. Es una hipótesis, pues, ¿no? Por ejemplo, si el autor del texto hubiera propuesto que, entonces, eso es extrapolar. La comprensión lectora es una habilidad compleja, razón por la cual el curso se vale de diversas componentes y constituye presupuestos que habrán de mejorar las estrategias de lectura verdaderamente comprensivas. Claro, o sea, tiene muchas, se lleva a nivel de taller, pues, ¿no? Se lleva como taller el curso. Es el modo de llevarlo porque es un curso eminentemente práctico, ¿no? 90% práctico. La teoría es poca y más cuando es cuestión de lectura, porque es lo que hace algunos años ya se ha llevado el examen de San Marcos, ¿no? Con San Marcos se ha tornado, al menos en habilidad verbal, en un examen de lectura. Un examen de lectura, básicamente eso. Entonces, se lleva, ¿no? Acá está, por eso, habilidad verbal es en rigor un curso taller, ¿no? Lo que dice acá, ¿no? En dotar al alumno de competencia lector eficiente y actitud académica a partir de guía de lectura asistida. O sea, vamos a ir leyendo los textos y vamos a ir resolviendo las preguntas que se van dando, viendo por qué, tratando de justificar, ¿no? Buscando en el texto esto por esto, por lo otro. Para obtener una adecuada evaluación de la comprensión de texto se plantea ejercitación permanente en torno a los tipos de preguntas. Pregunta por idea principal o tema central. Ustedes saben que un texto está compuesto de ideas. Una idea comienza con una mayúscula y termina con un punto. Puede ser seguido. El punto aparte de separar ideas, también separa párrafos. La idea comienza con una mayúscula, termina con un punto. Todo eso es una idea, ¿no? Es decir, una oración, que puede ser simple o compuesta. Entonces ahí hay una idea, dos ideas, tres ideas, la cantidad de ideas que tenga el texto, ¿no? De todas esas, una es la más importante. Esa se va a llamar idea principal y las otras, que son ideas de apoyo, se van a llamar ideas secundarias. Son los elementos. Preguntas por resúmenes. El resumen del texto contiene la idea principal y una o dos ideas importantes de apoyo. Así la reconocemos. Sentido contextual es un término y qué sentido tiene el término dentro del texto. Hace muchos años que ya no se pregunta por sinonimia literal. La sinonimia pasó a ser, o las preguntas por sinonimia pasó a ser por sinonimia contextual, es decir, de acuerdo al contexto. Según lo visto en el texto, podríamos decir que la palabra tal significa, y están las alternativas. Es según lo que dice el texto, no es esto, según lo que uno no pueda creer o pensar, ¿no? Son según el texto. Preguntas por incompatibilidad, compatibilidad, incompatibilidad. Es diferente la incompatibilidad que la ausencia. Una idea incompatible con el texto es una idea que dice lo contrario a otra que está en el texto, o a todo el sentido global del texto. En cambio, una idea ausente es una idea que no está, no es lo mismo. Una idea incompatible que una idea ausente. Ya no es lo mismo. Una idea ausente es algo que no está en el texto, no sale en ningún lado, no se puede ni siquiera inferir. En cambio, una idea incompatible es una idea que dice lo contrario, ya sea literalmente o por inferencia. También puede ser incompatible por inferencia. Pregunta por extrapolación. La extrapolación, como comentábamos hace un rato, es una hipótesis. Digamos que el autor del texto defiende la... Vamos a encontrar textos críticos ahora, también eso ha cambiado bastante en San Marcos, ahora hay textos de nivel crítico. Entonces, digamos que encontramos un texto que defiende la legalización de las drogas. Entonces, ahí la pregunta por extrapolación sería, si el autor estuvo en contra de, entonces, ya sería lo contrario. Ya hace algún tiempo están poniendo ese tipo de textos en San Marcos, el texto contrapuesto suele ser ese. Es decir, es un texto, un texto mixto, encontramos un continuo y un discontinuo en un solo texto, ¿no? Es un continuo, un texto, párrafos, y a continuación viene un discontinuo, es decir, una infografía y datos, información, y que complementan ese texto, y las preguntas vienen por los dos lados, por la infografía y por el texto. Y luego tenemos el texto dialéctico, que es un texto donde hay los interlocutores que tienen una opinión diferente en torno a un tema. Un texto de lectura crítica, ¿no? De una lectura crítica. Y la pregunta por extrapolación, bueno, lo que les decía, ¿no? Crear una hipótesis. A ver, actividad de comprensión lectora. Acá tenemos un texto. ¿Cuántos párrafos tiene? Está uno, dos, hay un párrafo. Un párrafo, ¿eh? Acá hay una idea. ¿Dónde está la primera idea? Hasta acá. Bueno, la segunda no es una idea, es una cita, ¿no? Es una cita, parece, sí.
Acá, bueno, viene un segundo párrafo, acá está la otra idea, punto aparte, se separa un párrafo, ¿ves? Hasta que acá hay una idea, punto, así se separan las ideas. ¿Sí? Entonces el texto tiene uno, dos, a ver si no me equivoco, dos, tres, cuatro, cinco, seis párrafos. Y viene con una, dos preguntas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son varias. De 10 preguntas. Ven, ahí está, 10 preguntas. De diferente tipo. Entonces vamos a empezar. Las primeras prácticas son de un nivel un poco más sencillo, ya conforme van avanzando los boletines, los textos se van complicando un poco, aunque no tanto. Es, bueno, valga como observación, los textos que suele proponer el examen de admisión últimamente son un poco más sencillos que los antiguos. Hace unos años los textos eran un poco más complejos, eran textos más de corte filosófico, pero filosófico duro, o sea, filosófico teórico, ni siquiera filosofía práctica, que es la filosofía política, la ética, sino de filosofía nociología, epistemología, un poco más duros. Ahora suelen ser un poco más asequibles los textos. Ha cambiado eso. Entonces, me parece que se puede dar de manera un poco más asequible. Bien, vamos a revisar entonces el texto 1. Lo recomendable, al menos en práctica, a nivel taller, práctica, como estamos trabajando, lo recomendable es leerlo dos veces. La primera vez lo lee uno de ustedes, sería lo ideal, y la segunda lo leo yo. De tal manera que ya con la segunda ya vamos reforzando algunas cosas que hemos hecho en la primera lectura, que es una lectura de exploración nada más. La segunda ya es una de profundidad. Conforme va avanzando en esa práctica, con el tiempo usted desarrolla la habilidad de poderlo leer en una nada más. Pero eso se hace con las semanas. Las primeras clases no. Con el tiempo ya algunos van desarrollando la habilidad de leerlo una sola vez y sacar la respuesta. Las primeras puede haber errores, esto hay que explicarlo todavía, ir viendo cómo va el terreno. Bien, dicho esto, a ver, alguien que por favor nos pueda ayudar a leer el primer texto, que no tenga que estar rogándole, por favor, un montón para que lo lean. El avance en la lectura depende de ustedes. Yo necesito a alguien que lea y tiene que ser rápido. Yo, profe, ya está listo, al toque nomás. Ya, por favor, que no estar esperando, rogando. Porque si no, yo lo voy a leer, pero va a ser una sola vez, yo no lo voy a leer dos veces. Entonces eso va a ser un poco más complicado de entender. No los va a ayudar mucho. A ver, alguien que pueda leerlo, por favor, alguien que nos ayude para leerlo por una vez, la primera nomás. Yo voy a leer la segunda. Un voluntario, por favor. Yo, profe. Gracias, muy amable. Adelante. En cierto sentido, la inteligencia es algo sencillo, algo que todo el mundo observa en otros, comenta Eric Durkheim de la Universidad de Virginia. Todo el mundo sabe que unas personas son más listas que otras, sin entrar en lo que eso significa en términos técnicos. Es algo que percibimos en una persona cuando hablamos con ella. Pero esa idea intuitiva no se presta a una traducción científica directa. En 1996, la Asociación de Psicología emitió un informe sobre la inteligencia, donde expresaba que los individuos divergen en su capacidad para comprender ideas complejas, adaptarse al medio, aprender de la experiencia, adoptar diversas formas de razonamiento y superar obstáculos apelando al pensamiento y a la reflexión. Para medir las diferencias mencionadas, los psicólogos inventaron, a comienzos del siglo XX, baterías que prueban, no, baterías de pruebas en razón del tipo de pensamiento, razonamiento matemático, razonamiento espacial y destreza verbal, entre otros, para comparar las puntuaciones obtenidas en pruebas distintas. Se desarrollaron escalas normalizadas de inteligencia. La más conocida es el cociente intelectual, CI, que consigna el valor 100 a la puntuación promedio. Los valores de CI no son arbitrarios, permiten formular pronósticos robustos sobre otros rasgos de la vida de la persona. Conocidos los CI de la infancia, resultan posible efectuar predicciones sobre el futuro escolar o profesional. Las personas con un CI elevado tienden a ser más longevas que el promedio. El CI de un individuo en modo alguno permite saber todo lo referente a los puntos fuertes y a las flaquezas cognitivas de una persona.
advierte Richard J. Hare, de la Universidad de California en Irvine, pero sí puede decirnos mucho sobre ella. Ocurre lo mismo con la temperatura y la tensión arterial. Si bien estas dos cifras no resumen todo cuanto concierne a nuestra salud, tienen información esencial para el médico de cabecera. ¿Qué mide entonces el CI? La teoría más en boga sobre el consciente tiene más de un siglo de antigüedad. En 1904, el psicólogo Charles Spearman observó que los sujetos que tenían buenos resultados en las pruebas de un tipo propendían a obtenerlas también en otra clase. La correlación entre unas y otras puntuaciones no era muy fuerte, pero Spearman la juzgó suficiente para considerar que era consecuencia de lo que él llama factor G, una abreviatura de consciente de inteligencia general. Muchas gracias, señorita, muy amable. Entonces, a ver, lo que ustedes ven aquí es un texto que habla sobre la inteligencia, un tema psicológico, la inteligencia. Entonces, vamos a ver, vamos a revisar qué dice el CI, el cociente intelectual, que es una medida que hoy en día tengo entendido muchos psicólogos ya no aceptan, o ya no lo aceptan de una manera muy sólida desde que se propuso esto de las inteligencias múltiples, ¿no? Ya muchos psicólogos prefieren hablar de inteligencias múltiples más que hablar de inteligencia, ¿no? En mi época, si tú no sabías matemática o lenguaje en el colegio, eras bruto. Serás considerado poco inteligente, bruto, ¿no? Poca palabra bruto, esa es la palabra que se utilizaba. Hoy en día no, pues, ¿no? Hoy en día se considera que una persona puede tener una inteligencia diferente a otra. Entonces ha sido un aporte, ¿verdad? Bien, en cierto sentido, la inteligencia es algo sencillo. En cierto sentido, es algo sencillo. Algo que todo el mundo observa en otros, comenta Eric Turkheimer, de la Universidad de Virginia. Todo el mundo sabe que unas personas son más listas que otras, sin entrar en lo que eso significa en términos técnicos. Es algo que percibimos en una persona cuando hablamos con ella. Claro, o sea, tú hablas con una persona y de frente, ¿no? No, este es inteligente, no, este es bruto. Así catalogamos, ¿no? Y es algo que se nota, lo vemos, ¿no? A simple vista, como dice acá Turkheimer. Pero esa idea intuitiva no se presta a una traducción científica directa. Esta idea es importante, ¿no? Acá hay una palabra que tenemos que resaltar, ya está resaltada, pero de todas maneras vamos a ponerla aquí, porque de hecho esto te está avisando que va a venir una pregunta por esta palabra. Intuitiva, intuitiva, no se presta a una traducción científica directa. En 1996, la Asociación de Psicología emitió un informe sobre la inteligencia, en el 96. O sea, también te puede preguntar inferencia o extrapolación aquí, ¿no? ¿Hace cuántos años? ¿No? O sea, te pueden poner, por ejemplo, hace 40 años. Tú tienes que acá 96, 2020. La Asociación de Psicología emitió un informe sobre inteligencia expresada, que los individuos divergen, o sea, son distintos en su capacidad para comprender ideas complejas, adaptarse al medio, aprender la experiencia, adoptar diversas formas de razonamiento y superar obstáculos apelando al pensamiento y a la reflexión. O sea, somos diferentes. La Asociación de Psicología emitió un informe donde decía eso, que los individuos divergen, o sea, son diferentes en capacidad, modos de solucionar problemas, reflexión y todo eso. Seguimos, dice, entonces, para medir las diferencias mencionadas, los psicólogos inventaron a comienzos del siglo XX baterías de pruebas en razón del tipo de pensamiento, razonamiento matemático, razonamiento espacial y destreza verbal, entre otros. Para comparar las puntuaciones obtenidas en pruebas distintas, se desarrollaron escalas normalizadoras de inteligencia. ¿Qué significa que se desarrollaron escalas normalizadoras? O sea, esto es importante, esta idea. Significa que se hicieron medidas que te dijeran qué es ser inteligente y qué es no ser inteligente. La más conocida es el cociente intelectual, que asigna el valor de 100 a la puntuación promedio. Claro, o sea, es la edad mental entre la edad cronológica, no, perdón, la edad cronológica entre la edad mental multiplicado por 100 y te va a dar un número. Ese número es la medida de la inteligencia. Ese es el modo de sacar el test, ¿no? De la inteligencia por cociente. Los valores del cociente intelectual no son arbitrarios. Aclarando, acá dice, no son arbitrarios. ¿Qué significa que no son arbitrarios? Que no son impuestos. Permiten formular pronósticos robustos. Acá hay otra palabra por la que seguro van a preguntar. Robustos. Robusto significa
macizo, ¿no? Sólido, pero vamos a ver qué sentido le dan en el texto. Robusto sobre otro, entonces permite formular pronósticos robustos sobre otros rasgos de la vida de la persona. Conocidos los coeficientes intelectuales de la infancia, resulta posible efectuar predicciones sobre el futuro escolar o profesional. Ah, esta es la intención. Ven, esta idea también es importante. ¿Por qué? Porque te está diciendo qué se va a lograr con eso. Resulta posible efectuar predicciones sobre el futuro escolar o profesional. O sea, ¿para qué le sirve? ¿Para qué puede ser útil? Para determinar el futuro o el posible futuro de la persona. Las personas con un CI elevado tienden a ser más longevas que el promedio. O sea, se cree que las personas con un, bueno, aunque si acá lo menciona como una manera, perdón, como un aporte científico, ¿no? Suelen ser más longevas que el promedio, es decir, viven más años. El coeficiente intelectual de un individuo en modo alguno permite saber todo lo referente a los puntos fuertes y flaquezas cognitivas de una persona, advierte Richard Heyer de la Universidad de California en Irvine. Entonces, el coeficiente intelectual de un individuo, en modo alguno, o sea, de ninguna manera, permite saber todo lo referente a los puntos fuertes y a las flaquezas. Entonces, esto es una debilidad, ¿ven? Entonces, en la primera te pone una fortaleza, pero acá, un individuo en modo alguno permite saber todo lo referente, todo a los puntos fuertes y a las flaquezas cognitivas de una persona. Entonces, esto es importante también, ¿por qué? Porque hay cosas que no nos va a decir, o sea, tiene ciertos límites. Pero, acá está el pero sí puede, ¿qué es lo que sí puede? Puede decirnos mucho sobre ello. O sea, no puede decirnos todo, pero sí puede decirnos mucho. No puede hablarnos de los puntos fuertes. Eso. Ocurre lo mismo con la temperatura y la tensión arterial. Si bien esas dos cifras no resumen todo cuanto concierne a nuestra salud, contienen información esencial para el médico de cabecera. ¿Qué mide entonces el CI? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que mide? La teoría más en boga, o sea, en boga más actual, ¿no? más creíble, sobre el cociente tiene más de un siglo de antigüedad. En 1904, el psicólogo Charles Spearman observó que los sujetos que obtenían buenos resultados en las pruebas de un tipo propendían a obtenerlas también en otra clase. La correlación entre unas y otras puntuaciones no era muy fuerte, pero Spearman lo juzgó suficiente para considerar que era consecuencia de lo que él llamaba factor G, o sea, una abreviatura de coeficiente de inteligencia general. Bien, visto la segunda opción, la segunda lectura, perdón, ya un poco más en profundidad explicando algunas cuestiones, vamos a las preguntas. Básicamente el texto trata sobre la mediación de la cognición por las pruebas del CI, la definición intuitiva y definitiva acerca de la inteligencia, los misterios de la ciencia y el estudio de la inteligencia, los promedios normales de inteligencia en el siglo XIX y la longevidad de las personas que poseen un alto coeficiente intelectual. Ya, esa pregunta es por el tema. Cuando preguntan por el tema lo hacen de esa manera, ¿no? ¿De qué trata el texto? El texto trata centralmente de, o como está ahí, ¿no? Básicamente el texto trata sobre la mediación de la cognición por la prueba del coeficiente intelectual, la definición intuitiva y definitiva acerca de la inteligencia, los misterios de la ciencia del estudio de la inteligencia, los promedios normales de inteligencia en el siglo XIX y la longevidad de las personas que poseen un alto coeficiente intelectual. Básicamente, ¿de qué trata? A ver, acá hay una respuesta, pero en el chat. La B, la definición intuitiva y definitiva acerca de la inteligencia. Ya, la definición intuitiva, acá está, y definitiva. Esa idea intuitiva no se presta una traducción. Ya, intuitiva y definitiva. La palabra definitiva me da que pensar. Vamos a ver. Individuo modo que permite saber sobre referente a los puntos fuertes y flaquezas. La definición intuitiva está bien, o sea, hay una definición intuitiva, sí. Por esa idea intuitiva no se presta traducción, pero más que eh, intuitivo no, se refiere a esto, a la medición de la cognición, cómo se mide la cognición por la prueba del CI.
O sea, el coeficiente intelectual, cómo se mide y de qué modo se mide. Sería más esta tiene más sentido. Cuando usted ve eventos que pueden ser, esto es típico en San Marcos, ¿ya? San Marcos te pone dos alternativas que están muy pegadas y el resto las pone de más. Y tú te das cuenta, cuando las ves dices, no, esto no puede ser de ninguna manera. O sea, hay alternativas que son absurdas, pero en muchos casos va a haber dos que podrían ser, te ponen a pensar, y dices, ¿es esta o es esta? Ya, en ese caso tú tienes que agarrar la que abarque más, la que abarque más en el texto, o en todo caso, la que abarque a la otra. Tú ves cuál de las dos abarca a la otra. Entonces te quedas con la que abarca a la otra. Por eso. A ver, en el mejor resumen del texto sería ya. Para determinar resumen, tenemos que determinar la idea principal. Si tú no determinas la idea principal, es muy difícil el resumen. Entonces, acá ya tendríamos que ver de que si la medición y comisión de la prueba del CI, la idea principal sería que la medición la medición del CI, la medición por la prueba del CI, fue de algún modo útil en algún momento de la historia. Es decir, en este caso, la idea principal no es que esté literalmente aquí, no está aquí, hay que sacarla de lo que uno ha leído. Es una oración, la idea principal es una oración, se enuncia de modo oración, no se enuncia como una frase nominal. Lo que se enuncia como una frase nominal es el tema, como aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tú no puedes decir que esto es verdadero o falso. No hay un verbo conjugado, no hay nada que nos indique que esto es una afirmación. Esto no es una afirmación, esto es simplemente un enunciado general. Entonces, esto se llama frase nominal. Y eso es el tema. En cambio, la idea principal no. La idea principal sí tiene forma de oración. A ver, el mejor resumen, ¿cuál sería? El CI solo es apreciable de forma absoluta si se toma en consideración los eventos futuros mediante un marco de predicciones en los que se involucran también algunos aspectos fisiológicos, tales como la presión arterial de los individuos. A fin de determinar las diferencias de habilidades intersubjetivas, o sea, entre los sujetos de las personas, los psicólogos inventaron a comienzos del siglo XX baterías de pruebas en razón del tipo de pensamiento, razonamiento matemático, razonamiento social, estrategia cognitiva, entre otros. A la C de frente, a ver, vamos a ver. La inteligencia es apreciable intuitivamente, sin embargo, un método planteado en el siglo XX llamado CI permite establecer escalas de medición tentativa sobre la fortalecibilidad de los individuos, además de la predicción del desempeño de estas en otros escenarios. Ya, vale, vamos a ver la D. Los aspectos más reveladores de la inteligencia se miden mediante diversos métodos creados en el siglo XX. En consecuencia, el desempeño de los individuos desde el futuro puede ser un escollo corroborable e insalvable para la psicología moderna. ¿Ya? Y la teoría más en boga respecto al cociente intelectual tiene por lo menos un siglo de existencia y fue planteada por el brillante psicólogo Charles Spearman, quien cuestionó que la inteligencia sea solo un conjunto de habilidades apreciables subjetivamente. Ya ven lo mismo, están las dos. C, lo clásico, ¿ven lo que les decía? Está aquí, aquí y aquí. El resto evidentemente no son. Entonces, a ver, es apreciable intuitivamente, sin embargo, un método planteado en el siglo XX llamado permitió, claro, está bien, es correcto, ¿por qué? Porque el criterio que veíamos hace un rato, ¿no? Una abarca a la otra. Una abarca a la otra. Listo. Esta no es abarcada. Esta es abarcada por. Entonces, muy bien, perfecto. En el texto el término robustos implica, en este caso, nos están preguntando por el contexto. El término robustos, aquí está robustos. Lo marca el texto. El texto también lo resaltaba. Permiten formular pronósticos robustos sobre otros rasgos de la vida de la persona. No son arbitrarios, permiten formular pronósticos robustos. Entonces nos dicen, en el texto el término robustos implica aleatoriedad, nimiedad, deficiencia, causalidad, probabilidad. Aleatoriedad significa que puede ser como no puede ser, ¿no? Algo aleatorio, al azar. Nimiedad es mínimo. Deficiente es que está mal hecho. Causalidad es que hay un contexto causa-efecto, ¿no? O sea, hay una causa y un efecto para el tema. Probabilidad es que puede ser, a ver, deficiencia es que es bajo, no deficiente. Probabilidad, claro, probabilidad.
robustos, tienen mucha fuerza, es muy probable que sea. Muy bien, la palabra intuitiva del texto está vinculada con una observación misteriosa, minuciosa, indiscutible o subjetiva. A ver, intuitiva. Acá dice, también está acá. Pero esta idea intuitiva no se presta a una traducción científica directa. Esa idea intuitiva no se presta a una traducción científica directa. Esa idea intuitiva. No se presta a una traducción científica directa. O sea, la idea intuitiva, ¿cuál es? El hecho de que yo puedo ver, ¿no? Por conversando, hablando, yo sé quién es inteligente y quién es bruto. Es una idea intuitiva. Pero esta idea intuitiva no es científica. ¿Cuál sería el término aquí que podría explicarnos qué es una cuestión intuitiva? Muy bien, subjetiva. Subjetiva, exacto, sí, ese es el término, subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Que depende de cada sujeto, ¿no? O sea, es la opinión, ¿no? La subjetividad tiene que ver con la opinión que cada persona tiene sobre un determinado punto de vista. Resulta incongruente, incongruente significa que no está de acuerdo, resulta incongruente con el desarrollo del texto afirmar que el CI de una persona, o sea, el coeficiente intelectual de una persona, mide de forma definitiva sus fortalezas y habilidades, permite predecir su desempeño cognitivo posterior, es un conjunto de valores que se miden objetivamente, se deriva asignar el valor 100 a un largo promedio y hace posible la predicción del desempeño escolar futuro. ¿Cuál sería incongruente? Mide de forma definitiva sus fortalezas y debilidades. Claro, acá lo dice, ¿no? El mismo, más en boga sobre cociente intelectual, tiene más de un siglo, ¿no? De que es Spearman. Observó que los sujetos que obtenían buenos resultados en las pruebas de un tipo propendían a obtenerlas también en otra clase. La correlación entre una y otras puntuaciones no era muy fuerte, pero Spearman lo juzgó suficiente para considerar que era consecuencia de lo que él llamaba factor G. ¿No? Pero no, lo que mide es un tipo, pero no es que, acá está, no es que mide forma definitiva fortalezas y habilidades, no es definitivo. ¿Por qué? Porque tiene cierto nivel de falla. Sí permite predecir el desempeño cognitivo posterior, sí, porque en relación valores que se miden objetivamente, claro, es objetivo, pues, ¿por qué? Porque tiene una puntuación, tiene un criterio, ¿no? La B y la E, a ver, ¿y qué dice la E? Hace posible la predicción escolar futuro, ¿no? No, porque perdón, disculpa, la B y la E, perdón, la A leí yo, ¿qué dice? La B y la E, a ver qué dice. Permite predecir desempeño cognitivo posterior y ese, sí, sí, son lo mismo. Sí, ya, muy bien. Qué bueno que me dijiste eso, porque eso me lleva a explicarles algo. Sí, está parafraseada. Están parafraseadas. ¿Qué significa eso? Significa que no están puestas con las mismas palabras. Dicen lo mismo, pero con otras palabras. Eso es parafrasear. Cuando les preguntan en el texto, por ejemplo, por idea principal, por ideas secundarias, así por ideas, les pregunten en una práctica, un examen, donde venga, no se las van a poner literal, pues. Por ejemplo, yo determino y veo el texto, no digo, ya, la idea principal es la primera, ya está, listo. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a buscar la idea principal? No, no te la van a poner igualita, pues te la van a poner parafraseada, así como la B y la E. O sea, entre la B y la E hay relación de parafraseo. Claro, si la B es congruente, la E también. Dicen lo mismo. Claro, pero felizmente nos preguntan por la incongruente. Pero sí es verdad, está parafraseada, sí. Muy bien, qué bueno que lo dijiste. Es incompatible con el texto afirmar que el sistema de medición por el SI es de carácter ya incompatible, o sea, no está bien. Con el texto afirmar que el sistema de medición por el SI es de carácter objetivo, aleatorio, científico, tentativo, determinante. Claro, a ver, claro, no es aleatorio, ¿no? Aleatorio, ¿qué significa al azar? No, no es al azar, es una prueba objetiva. Seguro que ustedes cuando han estado en el colegio pues les han hecho eso, ¿no? Los colegios suelen hacer eso, los psicólogos, para determinar el SI. Les gusta mucho hacer eso. Les toman una prueba, un test, ¿no? No se preocupen, chicos, esto no tiene nota, ¿no? Los chicos, ya, ¿no? Y mentira, sí tiene una nota. No una nota que va al registro, eso, ¿no? Sino una nota que determina algo para ellos.
Es lo que determina el tipo de inteligencia que la persona tiene o el coeficiente intelectual. Claro, sí tiene nota. Lo que pasa es que no es una nota que viera a tu registro, no, nada de eso. Pero sí tiene una nota, tiene una puntuación. O sea, te van a poner unos puntos por eso. Según eso te van a calificar. Tienes cientos, eres esto, genio, normal, normal promedio. No me acuerdo, una base es eso. También hay para abajo, no hay fronterizo, también hay para abajo, solamente para arriba. Se usa el texto que el CI de una persona, o sea, el coeficiente intelectual, se concentra en las habilidades expresivas de esta, permite obtener promedios sobre la rapidez motora. Es derivado de la observación cuidadosa de sus actos, se mide sobre la base exclusiva de sus debilidades y puede tener aplicación en términos prospectivos. A ver, se concentra en las habilidades expresivas de esta, o sea, de la persona. ¿Qué significan las habilidades expresivas? Que, ¿Qué es lo que la persona demuestra? Permite obtener promedios sobre la rapidez motora, o sea, sobre qué tan rápido es una persona en la motricidad. Se deriva de la observación cuidadosa de sus actos, se mide sobre la base exclusiva de sus debilidades y una, puede tener una aplicación en términos prospectivos. Esta pregunta es de inferencia. Por aquí yo recuerdo que decía, a ver, déjenme ver, vamos a buscarlo. Vamos a ver. Las habilidades expresivas de esta. Ya, a ver, aquí decía algo. Vamos a verlo. Ya. Se fue la señora radio. Conocidos los 6 de la infancia, resulta posible efectuar predicciones sobre el futuro escolar o profesional. El CI de un individuo en modo alguno permite saber todo lo referente a los puntos fuertes y a las flaquezas cognitivas de una persona. ¿Ya? De un individuo en modo alguno permite, o sea, no permite, advierte, pero sí se puede decir muchas cosas sobre la persona. Entonces, por acá decía, por acá había una parte donde mencionaba que el CI servía para medir, acá está, ¿ven? Razonamiento matemático, espacial y destreza verbal. Son 3 cosas del tipo de pensamiento, ¿ya? Inventaron ese del tipo de pensamiento, el razonamiento matemático, espacial y destrezas. Entonces la A dice, se concentra en habilidades expresivas, no, no, pero sí hay otra que está mejor, sale de acá, miren, sale de aquí, y miren esto. ¿Qué es lo que permite? Aquí está, no lo marqué, se me pasó, pero está aquí. Razonamiento matemático, razonamiento espacial y destreza verbal. Mide 3 cosas. Entonces, de estas 3 cosas que mide, matemático, espacial y verbal, ¿cuál sale? No, no, no. A ver, ¿se concentra en las habilidades expresivas de esta de la persona? No, no le interesa tanto la expresión. Es derivado de la observación cuidadosa. A ver, permite obtener promedio sobre la rapidez motora. Esta sí puede ser. Esta puede ser. Vamos a ver. ¿Es derivado de la observación cuidadosa de sus actos? No, porque no se observa, se mide por un examen. Es más, el psicólogo puede que ni siquiera vea a la persona que dé el examen. Le entregan los resultados, no le dicen, a ver, aquí están las pruebas que se han tomado a los alumnos. Ah, ya, ¿cómo no? Yo las voy a revisar. No necesitan ni ver a la persona. La E, vamos a decir la E. Se puede tener una aplicación en términos prospectivos, ¿ya? ¿Qué significa en términos prospectivos? Vamos a tomarla como que puede ser. ¿Se mide sobre la base exclusiva de debilidades? No, no se mide debilidades, también mide fortalezas. Ya, perfecto. Entonces nos queda la clásica 2. B. Puede obtener una aplicación, se puede tener una aplicación entre prospectivos. A ver, habría que aclarar qué significa esta palabra, prospectiva. ¿Qué es prospectiva? Primero tendríamos que determinar qué significa la palabra prospectiva. En el curso de actitud verbal es bueno que ustedes puedan manejar siempre un diccionario, ¿no? Una ayuda. Entonces, ahí, por ejemplo, habría que ver la palabra prospectiva. ¿Qué podría significar o qué significa la palabra
prospectiva, y si es lo mismo prospectiva que perspectiva, si es lo mismo o no. La prospectiva es la que es el estudio de las causas, de algo, o sea, qué es lo que genera algo. Entonces, ¿puede tener una aplicación en términos prospectivos? O sea, ¿qué genera? Sí. Y acá dice, permite obtener promedio de la rapidez motora, como que también. Pero de estas dos, ¿cuál de las dos abarcaría a la otra? Porque si lo que está midiendo acá dice es cuestión espacial, también tiene que ver con la cuestión espacial, el espacio, el espacial, tiene que ver con la rapidez que tiene una persona para actuar. Pero puede tener aplicación en términos prospectivos, o sea, cuáles son las causas de que algo ocurra. Se puede tener las causas de que algo ocurra, o sea, puede tener una aplicación para entender las causas de algo, los test, el coeficiente intelectual. Con un test de coeficiente intelectual, yo puedo sacar las causas de algo. ¿Puedo sacar las causas de algo? ¿Qué mide? Sobre el coeficiente mide más de un siglo de antigüedad. ¿Qué es lo que mide? Los sujetos obtenían resultados de pruebas, propendían a obtenerlas también en otra clase. Entonces, si las miden en una, las pueden medir en otras. Las tienen en unas. Entonces, sí puede medir un causa-efecto. Desde aquí, desde lo que dice aquí Spearman, sí puede medir causa-efecto. Por lo tanto, está bien. ¿Se dan cuenta? Pero ¿de dónde sale esto? ¿Se me ocurrió capricho? No, sale de acá. Sale de acá. Pero la B también sale, profe, sale de acá. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que esto puede cubrir a estos. Es más general, abarca lo que les decía. La E abarca la B, por eso nos quedamos con la E. Es una cuestión de que una abarca la otra. Por eso es que va. Bien. 8, muy bien. Ustedes mismos lo han hecho. Claro, se puede predecir el rendimiento escolar también, ¿no? Claro, entonces la abarca, ya está muy bien. Ah, ya está bien, sí. O sea, el ataque, ¿no? Tampoco es que eh, eh, es como en la matemática, pues, ¿no? En la matemática lo que importa es el resultado. Hay métodos que te llevan más rápido al resultado que otros. Entonces, sí, pues también, si por ahí la sacaste, está bien. Sí, también vale. Respecto a la inteligencia, es posible deducir que, a ver, ¿qué es posible deducir respecto a la inteligencia? Entraña una complejidad a la que la ciencia trata de dar una explicación. El CI determina con precisión la potencialidad cognitiva de los individuos. Fue definida de forma precisa por una serie de expertos en esta materia. El factor G, dado por Spearman, controla todas las actividades cognitivas y es medible fidedignamente, o sea, fidedignamente según el TSCI realizado por Spearman. La B. A ver qué dice la B. El I determina con precisión la potencialidad cognitiva de los individuos. Ya. Ya, a ver. Vamos a revisar. Me dicen la letra B. Vamos a verla. A ver, dice. Entraña una complejidad a la que la ciencia trata de dar una explicación. ¿Qué significa que entraña una complejidad? O sea, que dentro de ella la inteligencia es tan compleja que la ciencia está tratando de darle una explicación. O sea, no es tan sencilla de ver. Esta más bien parece que estuviera bien. Vamos a verlo. El CI determina con precisión la potencialidad cognitiva de los individuos. Ya, acá. Determina con precisión la potencialidad cognitiva. ¿Es preciso o no? O sea, precisión significa que sí es. El CI de un individuo en modo alguno permite saber todo lo referente a los puntos fuertes y flaquezas cognitivas de una persona. Acá dice lo contrario. De un individuo en modo alguno permite saber, o sea, en modo alguno permite saber todo lo referente, todo lo referente. Por lo tanto, acá la B te dice, el CI determina con precisión la potencialidad. No. Es lo de aquí, de esta idea que hemos marcado acá, de esta idea, perdón, de esta idea, disculpe, de un modo alguno permite, de esta idea, yo puedo sacar que la B es falsa, más bien. Es falsa. ¿Por qué? Porque no permite saber todo. Fue definida de forma precisa por una serie de expertos en esta materia. Fue definida de forma precisa. Este término, vamos a marcar las palabras importantes, ¿ya? Precisión, parece que no es precisión, de forma precisa. ¿Qué dice acá?
Ah, sí, parece que es la A, pues vamos a verla. De forma precisa, no de forma precisa, porque miren ustedes aquí. No necesariamente es de forma precisa. ¿Por qué? Porque incluso la Asociación de Psicólogos tiene una manera y después Spearman saca otra. Entonces no es muy precisa, más bien dudan ahí, ¿no? El factor G dado, por ejemplo, controla las actividades cognitivas. Acá está el factor G de Spearman. Acá habla el factor G. ¿Qué dice el factor G? Coeficiente de inteligencia general. ¿Y qué es eso? La correlación entre unas y otras puntuaciones no era muy fuerte, pero lo juzgó suficiente para considerar que era consecuencia del factor G. ¿Qué es el factor G? Coeficiente de inteligencia general. Entonces acá dice, el factor G controla las actividades cognitivas. No es que las controla, sino te las determina. Es medible fidedignamente según el test realizado por Spearman. Fidedignamente no, porque parece que hay cosas que no mide. Era muy fuerte, pero Spearman no era muy fuerte, o sea, no mide de manera muy fidedigna al no ser muy fuerte, entonces es débil. Muy bien, entonces saldría la A. Entraría una complejidad que la ciencia trata de explicar, no es tan fácil. A ver, si Richard Ayer hubiera sostenido, esta es la pregunta extrapolativa, lo que les decía. Ven cómo la inferencia tiene que salir de algún lado del texto, no es que salga de la nada. Entonces, si acá tú tienes varias maneras de definirla, pues sería la A, pues no es compleja, sale esta. Si hay varias maneras de definirla, incluso como que no hay acuerdos, entonces entraña complejidad, es compleja en sí misma. A ver, esta es la extrapolativa, ven aquí está, sí, entonces posiblemente, si Richard Ayer hubiera sostenido que el CI sí nos proporciona información sobre la plena capacidad cognitiva de un individuo, y a ver qué dice Ayer. Se supone que Ayer dice lo contrario, ¿no? Porque ahí te están poniendo como extrapolativa. La verdad está Turkheimer, déjenme buscar a Ayer, vamos a ver qué dice Ayer. Robustos, este es Spearman, acá está Ayer, acá está. Aquí está, ahí lo pueden ver. Vamos a marcarlo. Ahí está, Ayer. Entonces dice, el CI de un individuo en modo alguno permite saber todo lo referente a los puntos fuertes y a las flaquezas cognitivas de una persona, advierte Richard Ayer, de la Universidad de California, pero sí puede decirnos mucho sobre ello. Ocurre lo mismo con la temperatura y la tensión. Si bien esas dos cifras no resumen todo en cuanto a nuestra salud, contienen información esencial. Entonces, no pueden decirnos todo, no permite saber todo, pero sí nos permite decirnos muchas cosas. El coeficiente intelectual. Entonces aquí dice, si Ayer hubiese sostenido que el CI sí nos proporciona información sobre la plena capacidad de un individuo, entonces posiblemente el desempeño intelectual de una persona se definiría de forma precisa. La ciencia médica habría soslayado tal afirmación, por soslayado es dejarla de lado. Se podría averiguar las flaquezas y no los puntos cognitivos fuertes. Tendrían que soslayarse los puntos fuertes y las flaquezas cognitivas, dejarla de lado. La temperatura y la tensión arterial devendrían en innecesarias. Y acá hay algunas que son absurdas. Lo que les decía, ¿no? Pero esta no puede ser, ¿no? La ciencia médica habría soslayado tal afirmación por su presión, tampoco, ¿no? Si hay alguna, como la clásica, pues lo que les digo, ¿no? Les pone algunas que son obviamente no y otras que son obviamente sí. A ver, la 9 me dicen la C. Se podría averiguar las flaquezas y no los puntos cognitivos fuertes. Ya, acá vamos a revisarla. Vamos a revisar esta que están diciendo, hay que revisar lo que ustedes proponen, ¿no? Dice, se podría averiguar las flaquezas y no los puntos cognitivos fuertes. No, pero sí. ¿Por qué? Porque te da información precisa, pues. Entonces, sí podrías averiguar las flaquezas y también los puntos fuertes, todo. ¿Por qué? Porque es precisa, pues. Entonces, te podría dar todo, más bien. Entonces, esta tampoco es. Me dice, el desempeño intelectual de una persona se definiría de forma precisa. Esta sí podría ser, está bastante bien. Y vamos a ver la D. Tendrían que soslayarse los puntos fuertes y las flaquezas cognitivas. ¿Tendrían que soslayarse? No. Tendrían que soslayarse, en todo caso, dejar de lado las flaquezas, pero los puntos fuertes, ¿por qué? Si los puntos fuertes es donde se alimenta la inteligencia, sería la A. Está bien, es correcto. Ya van viendo cómo sale, ¿no? Vamos viendo a ver la 10. Si el coeficiente intelectual solo permitiera medir la inteligencia en un intervalo de tiempo específico, es posible que, a ver, si el coeficiente intelectual solo permitiera medir la inteligencia
en un intervalo de tiempo específico. O sea, dice lo contrario, ¿no? El coeficiente intelectual solo permitiera medir la inteligencia en un intervalo de tiempo específico. Entonces, lo que dice aquí es lo que dice en el texto lo contrario. O sea, no permiten un intervalo de tiempo específico. ¿Qué significa un intervalo de tiempo específico? O sea, saber en el tiempo precisa cuánto es lo que se demora en saber. Los eventos futuros de la humanidad quedan esclarecidos. La predicción de eventos y destrezas futuras sea muy difícil. Es posible que la predicción de destrezas futuras sea muy difícil. Los individuos inteligentes sean inclasificables objetivamente. La psicología como disciplina se imponga como ciencia única y el procedimiento para medirla aparezca en un futuro lejano. Si el coeficiente intelectual solo permitiera medir la inteligencia en un intervalo de tiempo específico, o sea, en un tiempo claro. ¿Por qué? Porque acá dice que eso no lo permite. A ver, ¿qué mide? Observó que los sujetos obtenían buenos resultados de las pruebas de un tipo, pero aprendían a obtenerlas también otras. Entre unas y otras no era muy fuerte. Juzgó suficiente para considerar que era consecuencia, o sea, causa-consecuencia. ¿Ya? De modo alguno permite saber a los puntos fuertes, no nos permite saber, pero sí podemos saber algunas cosas. En la infancia resulta posible efectuar predicciones sobre el futuro escolar. También nos permite predecir algunas cuestiones del futuro escolar. O sea, nos permite hacer predicciones. Pero acá lo que dice es, solo permitir medir la inteligencia en un intervalo de tiempo. O sea, no a futuro, sino a un tiempo corto. Por decir, no sé, en vez de presagiar todo el futuro escolar, solamente nos permitirá medir la inteligencia a un tiempo específico. Por decir, puedes medir máximo 10 años, un tiempo específico, ¿ya? Específicamente, no como algo hipotético. Puede ser que dentro de 10 años, no, específicamente esto va a ocurrir dentro de tanto tiempo. La persona, la B, a ver qué dice la B, la predicción de estrellas futuras sea muy difícil. A ver, si solo permitiera medir la inteligencia en un intervalo, la predicción de eventos y destrezas futuras sea muy difícil. La predicción de eventos y destrezas futuras sea muy difícil, pero solo permitir la inteligencia en un intervalo de tiempo específico, eventos y destrezas futuras sea muy difícil. Ya. Y la C nos dice, los individuos inteligentes sean inclasificables objetivamente. Claro. Los individuos inteligentes sean inclasificables objetivamente. ¿Qué significa? Que no se les puede clasificar de una manera dura, ¿ya? Y la predicción de eventos y estrellas futuras sea muy difícil. Ahí sería más la B, porque la B abarca la C. La predicción de eventos y estrellas futuras sea muy difícil, ¿por qué? Porque, a ver, para yo poder predecir un evento futuro, ¿ya? Eh, tengo que poder medir la inteligencia. Tengo que poder medirla, pero si la inteligencia solamente la puedo medir hasta cierto punto, pues no puedo medir muy lejos. Entonces, si no tengo mucho tiempo, o sea, es indeterminado lo que puedo medir. Entonces, esto sería muy difícil lograr esto. Esto sería lo difícil, lograr esto. Muy bien, listo, vamos a ver este. A ver, el segundo texto. Tiene 6, este tiene menos. A ver, vamos a revisarlo, tiene menos. Bueno, vamos a ver de qué habla. A ver, alguien que pueda leer, por favor, la primera y la segunda la leo yo, para ir explicándolo y comentándolo y trabajándolo. Alguien que nos pueda ayudar con el texto que viene. Un voluntario, por favor. Ahí. Vamos, ánimo. A ver. A ver, lo leeré yo. Pero bien atentos, ¿sabes? Porque lo voy a leer una vez nomás. A ver, bien atento, bien atento, bien atento. Si no hay otro, ya, pues, caballero. Pero atención, por favor, chicos, ¿ya? A ver, ahí va.
han identificado y nombrado una especie nueva, grande, de tiburón antiguo. Primero ya nos testó el pie por dónde va, ¿no? Tal vez emparentada con el tiburón más grande que jamás haya existido, el siniestro megalodón, la nueva especie fósil. Megalolama padoxodon tenía el tamaño de un auto. El pasado 3 de octubre, un equipo de científicos describió dicha especie en la revista Historical Biology. En su estudio, los científicos informan que el gran pez vivió en el Mioceno hace unos 20 millones de años. Es importante revisar esto, ¿ya? Fechas. Cuando te ponen fechas, por si acaso, márcalas. Por ahí te puede venir alguna extrapolativa o un inferencial, perdón, con tiempos. Entonces, las fechas son importantes porque por ahí te puede venir alguna con tiempo. Hace 20 millones de años y que probablemente nadó en aguas someras. Esta palabra también puede ser importante. Aguas someras. O sea, somero es poco, pobre, poco, somero. De las latitudes medias, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. O sea, en dos lugares, ¿no? También es importante esto, el lugar. Nadó en el Atlántico como en el Pacífico. Esto lo determinaron analizando 5 especímenes de dientes, los cuales se encontraron en California, Carolina del Norte, Japón y Perú. Dichos dientes medían casi centímetros de largo, la medida de los dientes. Los dientes tienen una forma única y una estructura muy singular, semejante a un mosaico, la cual nunca habían visto. Y eso les llevó a elegir el nombre de la especie. Eso los llevó a elegir el nombre, ¿no? La especie de tiburón. Encontraron tanto dientes frontales, probablemente utilizados para sujetar, así como dientes posteriores, que quizás servían para cortar. Por ello, los científicos concluyen que es muy probable que esos tiburones consumieran peces de tamaño mediano. O sea, por los dientes, acá, por ello, los científicos concluyeron, esto también puede ser una idea que puede venir a una pregunta, concluyeron que es muy probable que estos tiburones consumieran peces de tamaño mediano. ¿Por qué era probable que consumieran peces de tamaño mediano? Este conector, por ello, el conector te está avisando, por ello. ¿Por qué? Porque era probable. ¿Ya? Nunca había visto eso, igual el nombre de la especie. Encontraron tanto dientes frontales para sujetar, así como dientes posteriores que quizás servía para cortar. O sea, este hecho de encontrar estos dientes nos indica que estos tiburones probablemente consumían peces de tamaño mediano. Esos dientes también permitieron calcular el tamaño de los animales con base a las dimensiones de otros tiburones conocidos. Su resultado, unos 3,6 metros de largo. O sea, por los dientes sacaron que este animal podía tener 3,6 metros de largo. Eso equivaldría a un tiburón moderno relativamente grande, aunque algo más pequeño que el gran tiburón blanco, que puede alcanzar una talla de 6 metros. O sea, es más pequeño que el tiburón blanco, pero el tamaño de un tiburón grande. El estudio también sugiere que la especie podría ser pariente cercano de Carcarocles megalodon, falta ahí una tilde, ¿no? Megalodon. Una especie que podía medir hasta 18 metros de largo. Los 18 metros, los señalaron que los dos tiburones deberían ingresar en la familia extinta Otodontidae, ponen nombres latinos. Asimismo, los científicos reconocen que los dientes fósiles de tiburón son los fósiles de vertebrados que se encuentran más comúnmente, pero enfatizan que pocos son tan grandes como los del Megalolama paradoxodon. El nombre de la especie alude a la naturaleza peculiar de los dientes, los cuales no parecen encajar con otras especies conocidas. La palabra encajar, que es importante la palabra encajar. La palabra encajar. Parecen, dice ahí, parece no encajar, no parecen encajar, perdón, con otras especies conocidas. ¿Ya? Los dos tiburones. ¿Quiénes son los dos tiburones? Los dos tiburones deberían ingresar en la familia
extinta. ¿Cuáles son los dos tiburones que deberían ingresar en la familia extinta de los Otodontidae? ¿Ya? Entonces, eso quiere decir también tiburón moderno, relativamente grande. El tiburón blanco que puede alcanzar el estudio también sugiere que la especie podría pariente cercano al caracol. Ya, este y el que se ha encontrado. Este y el que se ha encontrado. A ver, el que se ha encontrado, no, no, el tiburón grande, el siniestro, la nueva especie fósil. Este es el nombre de la nueva especie. Megalolama. Listo, este es el nombre del tiburón encontrado. Ahora, el tema central del texto es, ¿de qué trata el texto? El megaloma, paradoxodon y el Cacarocles megalodon. Los dientes del Cacarocles megalodon encontrados en Japón. Los restos fósiles del temible e ingente Carcarocles megalodon. Carcarocles megalodon. El hallazgo de los restos fósiles de una nueva especie de tiburón y la relación entre el megalodon y los tiburones blancos actuales. Claro, mucha especificación para algo que está más claro, ¿no? El hallazgo de los restos fósiles de una nueva especie de tiburón. Simplemente es esto. Muy bien. Sí, simplemente es eso. Ajá. 2. La palabra peculiar. ¿A qué se significa peculiar? Está la palabra peculiar, no sé si está marcada. La 2 la sé, peculiar, ya, pero habría que buscarla, pero un ratito hay que leerla. Acá. A ver, el nombre de la especie alude a la naturaleza peculiar de los dientes, que no parecen encajar. Está relacionada con la otra. Peculiar es la C que dice extraño. Ya. Singular, conocido, extraño es, no sé, inusitado. Ya, y la palabra, ya, extraño es algo raro. Extraño es algo raro que no es común. Ahí habría que hacer la diferencia con la palabra inusitado. Inusitado es algo que no es usual. ¿Ya? Es algo que no es usual. Entonces usted me podría decir, pero extraño también es algo que no es usual. Sí, pero acá dice, a ver, alude a la especie, a la naturaleza peculiar de los dientes. A la naturaleza peculiar de los dientes, los cuales no parecen encajar con otra especie. Peculiar, inusitado es que no es normal. Ahora, me dicen acá singular. También por ahí alguien me dice la palabra singular. Singular es que es una sola especie, es algo propio, una sola unidad, algo que se refiere a uno, ¿no? Singular es que se refiere solamente a uno. Entonces, claro, más que más que extraño, inusitado, que es lo que ocurre, no parece encajar con otras especies, significa que pertenece solamente a esa especie singular, porque solamente le pertenece a esa especie. Muy bien, esa es la palabra singular. ¿Por qué? Porque solamente le pertenece a esta especie. Extraño e inusitado significa que es raro, pero más que raro, es propio de esa especie. No es que sea raro, sino es que es propio de ella. ¿Ya? Muy bien, singular. Las palabras tienen que ir de acuerdo pues a los contextos, ¿no? No es sinonimia literal. Así como le decía al comienzo hace muchos años que no, pero así. A ver, el sentido contextual de la palabra encajar es unir, coincidir, meter, ajustar o acordar. A ver, acá dice, perdón, me estoy viendo otro texto, acá está, encajar. El nombre de las especies de la naturaleza peculiar de los dientes, los cuales no parecen encajar con otras especies conocidas. Entonces acá, encajar sería, me dicen la letra B, coincidir. Sí, en este caso, de acuerdo, ¿no? Coincidir es lo más dable. A ver, dice la 4. Resulta incompatible con el texto afirmar que el megalolama paradoxodon es incompatible con él, ¿no? El megalolama paradoxodon. A ver, ¿dónde está el megalolama paradoxodon? Es este.
Megalodon paradoxón tenía el tamaño de un auto, más o menos. Es el tamaño, dice, de un grande, pero no tanto como un blanco. Posiblemente nadó en aguas superficiales de latitudes medias. Haya vivido probablemente en aguas del Atlántico y el Pacífico. Fue denominado de esta forma debido a su descomunal tamaño. Tal vez sea una especie aparentada con el terrible megalodón y presenta dientes no evidenciables en otras especies de tiburón. ¿Cuál sería incompatible? Nadó en aguas superficiales de latitudes medias. A ver, ¿en qué aguas nadó? Por acá lo dice. Nadó en el Atlántico o el Pacífico. A ver, y que probablemente nadó en aguas someras de las latitudes medias. Ah, ya, de frente la D. A ver, ¿qué dice la D? Vamos a verla. A ver, ¿qué dice la D? Tal vez sea una especie emparentada con el terrible megalodón. A ver. ¿Dónde está el terrible megalodón? Por acá lo menciona el megalodón. Atlántico Palomera. Los dientes tienen, por acá habla de eso. Ah, ya. El estudio también sugiere que la especie podría ser pariente cercano del Carcharocles megalodón, especie que podía medir hasta 8 metros de largo. Podría ser pariente, entonces acá te dice tal vez sea una especie emparentada con el terrible megalodón. Ya, a ver qué opinan ustedes, miren acá. Dice tal vez una especie emparentada y acá te dice que el estudio también sugiere que la especie podría ser pariente cercano del Carcharocles megalodón. Podría ser otra, tal vez, a ver, presenta dientes no evidenciables en otras especies, fue denominado de esta forma debido a su descomunal tamaño. Probablemente nadó en aguas someras del Atlántico y del Pacífico. Esto lo terminaron analizando 5 especies de dientes. Los dientes tienen una forma única, estructura muy singular, semejante a un mosaico. Nunca se había visto. A elegir el nombre de la especie. Encontraron tanto dientes frontales para sujetar como dientes posteriores. Concluyeron que es muy posible. Esos dientes van a calcular el tamaño, 3 metros de largo. Equivale a un tiburón moderno relativamente grande. Entonces, ¿cuál es la falsa? Ya de ahí sale, ¿eh? De ahí sale la que es incompatible. A ver. No. No se repiten, se complementan. Se complementan, exacto. Está bien, vamos a sacar esto. Se complementan, o sea, esto es compatible. Claro, dice aguas someras. Y eso se complementa con esto, miren, dice acá. Nadó en aguas someras en las latitudes medias, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. O sea, en estos dos, en el Atlántico y el Pacífico, nadó en aguas superficiales. Entonces, haya vivido probablemente en aguas del Atlántico y el Pacífico y que haya navegado en someras significa que no haya ido a mucha profundidad. No ha ido a mucha profundidad. No, hay, en ese caso no, en ese caso lo que hay es que se complementan. Y al complementarse, pues sí, y esta también es verdad, esta también es compatible. Y sí haya ido en aguas someras. No son iguales, son compatibles. A ver, otra, ¿qué dicen? Quedan dos, la C y la E, sin adivinar, ¿ah? Claro, es la C. Claro que sí, es la C. Presenta dientes no evidenciados, lo dice. Fue denominada de esa forma debido a su descomunal tamaño. No, fue denominada de esa forma, dice aquí, debido a sus dientes. Aquí está. Concluyen que es muy probable que los tiburones consumieran peces. No, por acá habla de los dientes. Muerdo, acá está. Su tamaño de los animales en base. Esos dientes también permitieron calcular el tamaño. Por acá habla de su nombre. Los dientes, así como puede ser quizá para cortar. Concluyeron. Acá está. Los dientes tienen una forma única y estructura muy singular, semejante a un mosaico, lo cual nunca se había visto y eso les llevó a elegir el nombre de la especie. O sea, lo eligieron por sus dientes. Es más, por acá dice que mide 3.6 metros de largo, equivale a un tiburón moderno relativamente grande, aunque más pequeño que el tiburón blanco, que puede alcanzar 6 metros. O sea, no es por su tamaño.
Su tamaño no es descomunal, es el tamaño de un tiburón normal. Pero, bueno, un tiburón grande, relativamente, pero tampoco es un blanco, ¿no?, de 6 metros. Se colige del texto que la escala de depredadores marinos, el Carcharocles megalodon, fue el causante de la extinción del megalolama paradoxón. Vivió frecuentemente en aguas gélidas del Océano Atlántico. Se extinguió mucho después de la especie Odontitae. Superaba con creces al tiburón megalolama paradoxón y era de los tiburones menos conocidos por los estudiosos. Que en la escala de depredadores marinos, este Carcharocles megalodon, ¿qué ocurrió? A ver, un momentito, ya, un segundo mientras la ven. Ya, ahora sí, disculpen. Bien, sale el Carcharocles megalodon. ¿Qué encontraron? A ver, miren, acá está. Megalómana, Carcharocles megalodon. Pero, ya. Acá está. Sugiere que la especie podría ser pariente del Carcharocles, una especie que podía medir hasta 18,3 metros de largo. Los tiburones deberían ingresar a la familia los dos, extinta. Los dientes fósiles del tiburón, bla, bla, bla. Entonces, un tiburón enorme, gigantesco. B o E, ya, vamos a ver. La B dice, vivió frecuentemente en aguas gélidas del Océano Atlántico, y la E eran unos tiburones menos conocidos por estudiosos. Superaba con creces ya. Este carcaj, sí, pues, miren, una especie que podía medir hasta 18,3 metros de largo. ¿Y cuál es el otro que dice acá? Menos conocido por los... Supera con creces al tiburón megalómana paradoxodon. Y megalómana paradoxodon, ¿cuánto medía? Medía, dice aquí, llegaba a medir, por acá está su tamaño, 3,6 de largo. Y este mide 18,3. ¿Cuál es más precisa? La D, a mí me parece que la D es bastante precisa. Se infiere de manera clarísima. Era uno de los tiburones menos conocidos por los estudiosos. No sale eso. El estudio también sugiere que la especie podría ser pariente cercano, una especie que, lo único que dice el Carcharocles es esto, que es una especie que mide 18 metros, 3, podía ingresar a la familia extinta, los dientes fósiles del tiburón, los fósiles vertebrados. No, lo único que podría inferirse con precisión es esto. Esto no, menos conocido por los estudiosos, eso no se puede inferir, al menos de ese animal, ¿no?, del Carcharocles. Es muy poco lo que dice el Carcharocles, pero no necesariamente porque haya sido uno de los menos estudiados, sino me sirve como ejemplo, doctor. Dice aquí, superaba con creces al tiburón, sí, 18,3 contra 3,6, lo recontra superaba, ¿no? O sea, el tamaño, era muchas veces más su tamaño, en metros. Si los dientes del megalolama paradoxón hubieran sido similares a los de otras especies de tiburones detectados, posiblemente. O sea, sus dientes, los dientes, acá te dice muchas cosas de los dientes. El tamaño del auto, ¿cómo lo saben? Por sus dientes, ¿no? Los dientes tienen una forma única, medían casi 5 centímetros de largo. Casi 5 centímetros de largo, o sea, los dientes de este animal. Los dientes tienen una forma única y estructura muy singular, semejante a un mosaico, lo cual nunca habían visto, a elegir el nombre. Encontraron tanto dientes frontales utilizados para sujetar como dientes posteriores que utilizaban para cortar. Los científicos concluyen que es muy probable que estos tiburones consumieran peces de tamaño mediano. También permitieron calcular el tamaño de los animales, todo eso permitieron los dientes. Entonces, si los dientes hubieran sido similares a los de otros tiburones, los tiburones blancos se habían extinguido hace miles de años, se habrían correlacionado con los de un tiburón blanco actual. El megalodón habría sido un espécimen con menos ventajas, su denominación habría estado orientada a otras características y la dimensión de este predador habría variado en el registro.
¿qué es lo que permitieron los dientes? A ver, ¿qué es lo que le dieron los dientes? Acá dice. Dichos dientes, ya, a ver, por acá los dientes. Yo estoy decidido a ahora vivo Mioceno y probablemente nadó en aguas someras del Atlántico. Esto lo determinaron analizando 5 especímenes de dientes. O sea, los dientes, ¿qué le permitieron? Los dientes les permitieron analizar dónde nadaban, cuándo vivieron, ¿no? Carolina del Norte. Los dientes tienen una forma única y eso les permitió también elegir la especie que comía, el tamaño de su presa. A ver, 6D, a ver qué dice la D. Su denominación habría estado orientada a otras características. Claro, hubieran tenido que buscar otras características. ¿Por qué? Porque los dientes fueron la característica de su denominación en ese momento. A ver, unidades informativas, dice. La lectura comprensiva implica la intelección de un texto en 2 momentos. El análisis y la síntesis. Analizar el texto, ¿qué significa? Ver de qué tratan, y sintetizarlo, ponerlo en menos términos. El análisis es la separación y reconocimiento de las unidades informativas que contienen la información más valiosa de un texto, organizadas en un texto coherente. La síntesis es el ejercicio de resumen y selección. Consiste en tomar la información de las unidades informativas y elaborar con ellas una oración que logre captar resumidamente el sentido global. Finalmente pasamos a elaborar un esquema. Entonces, aquí está. ¿Qué cosa es unidad informativa? ¿Cuántas oraciones tiene un texto? ¿No? Entonces, las ideas. Lo que le decía al comienzo, las ideas. Unidades informativas. Idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. ¿No? Entonces, una vez que tienes la cantidad de ideas, ya viene qué es lo que haces con ellas, ¿no? Idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. ¿Qué jerarquía tiene cada idea? Y con las ideas sale el resumen. Para una adecuada elaboración de las unidades informativas se recomienda la técnica del subrayado. Podemos realizar un resumen apropiado. Claro, o sea, lo que hacemos aquí, ¿no? Vamos subrayando ideas, marcando lo que nos sirve. Es una técnica que se utiliza. Para la resolución de los sitios de comprensión lectora es lo que hemos visto, ¿no? Subrayar la información más importante, fragmentar el texto en unidades informativas, redactar un resumen de cada unidad informativa, sintetizar los resúmenes en uno realizando un resumen general, elaborar un esquema de contenido y responder a las preguntas. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Aquí tenemos algunos ítems. A ver, hay preguntas de opción múltiple y preguntas para esto, ir llenando un poco, ¿no? De cada unidad de información, unidad 1, unidad 2. Primero hay que leer el texto, ¿no? Obviamente, para ver más o menos de qué trata esto. Habría que leer el texto. A ver, dice. Es un texto breve como para practicar, ¿no? No nos han puesto un texto muy extenso. Y en el segundo lo han puesto. ¿No? Ya de ahí viene, no, de acá ya viene preguntas marcadas en el 2. Ahora vamos a ver el 1, ¿ya? Es un texto breve que han puesto. Dice, la termodinámica es el campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas del sistema macroscópico de materia y energía. Los principios de la termodinámica tienen importancia fundamental para todas las ramas de la ciencia y la ingeniería. Un concepto esencial de la termodinámica es el sistema macroscópico, que se define como un conjunto de materia aislable espacialmente y que coexiste con un entorno infinito e imperturbable. El estado de un sistema macroscópico en equilibrio puede describirse mediante propiedades medibles como la temperatura, la presión o el volumen, que se conocen como variables termodinámicas. Es posible identificar y relacionar entre sí muchas otras variables, como la densidad, el calor específico, la comprensibilidad o el coeficiente de expansión térmica, con lo que se obtiene una descripción más completa de un sistema y de su relación con el entorno. Muy bien. Entonces, veamos. Dice, acá están las ideas, fragmentar el texto en unidades.
La termodinámica es el campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas del sistema macroscópico de la materia y energía. La primera idea. Segunda, los principios de la termodinámica tienen importancia fundamental para todas las ramas de la ciencia y la ingeniería. Aquí está la segunda. Tercera, debería ser hasta aquí. Un concepto hasta imperturbable. Un concepto hasta imperturbable. ¿Ves? Aquí está. 4, debería ser aquí. El estado hasta termodinámica, si no me equivoco. ¿Sí? Y la 5 debería ser de aquí. Desde es posible hasta entorno. ¿Ven? Ahí están las partes, hasta entorno. Entonces, te dicen, redactar un resumen de cada unidad de informática. A ver, si en la 1 te dice, la termodinámica es el campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas del sistema microscópico de materia y energía, eso para ponerlo en menos términos, o sea, hacer un resumen, tendríamos que ponerlo en menos palabras, no, o sea, parafrasearlo en menos. What? Acá me llegó un chat, dice 2A, 3C, 4D, 5D. ¿De dónde? Ah, de acá abajo. No lo he visto todavía, no sé. A ver, dice. Entonces, acá, ¿cómo haces el resumen? La termodinámica del campo de la física que describe relación a propiedades físicas del sistema macroscópico y de materia y energía. Entonces, acá tendrías que poner la termodinámica, más fácil, ¿no? La termodinámica describe... Ay, caramba, no estoy escribiendo. A ver qué dice. Acá está ya, ahora sí. La termodinámica, dice acá, la termodinámica describe las relaciones físicas del sistema macroscópico. De materia y energía, ¿no? Eso sí es importante. Nada más. Ya está. Y eso es lo que te pide. O sea, acá lo que te pide es que en cada una de estas se haga un resumen. Y luego, ¿cómo haces el resumen general? Simplemente utilizando cada resumen y lo copias con conectores, ¿no? Cada una, o sea, lo que te pide acá es que resumas cada una. Bueno, he hecho la primera, voy a resumir ustedes luego, y luego haces un resumen general. Y el esquema, ¿qué es lo que tiene? Fácil, acá te dice que es de 3 ideas, entonces acá tiene la primera y luego las que se van derivando. Un esquema de resumen. Vamos a las preguntas aquí de opción múltiple, que eso es lo que más nos interesa. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? A ver, dice, dentro del campo de la física el sector más importante es el de la termodinámica, cuyos conceptos fundamentales es el sistema macroscópico. Las variables termodinámicas complementarias y de mayor precisión son la densidad, el calor específico y el coeficiente de expansión térmica. El estado del sistema macroscópico en equilibrio puede escribirse mediante propiedades medibles como la temperatura, la presión y el volumen. La termodinámica, como disciplina de la física y de la química, estudia los sistemas, los sistemas macroscópicos sobre la base de diversas variables, y la termodinámica es el estudio de los sistemas macroscópicos que se miden con variables como la presión, la temperatura y el coeficiente de la expansión térmica. Entonces, ¿cuál sería el mejor resumen? La E, a ver, es el estudio de los sistemas macroscópicos que se miden con variables como la presión, la temperatura y el coeficiente. Claro, la termodinámica física describe la relación de propiedades físicas de la materia. Tienen un concepto fundamental, es el sistema macroscópico, que se define como conjunto de materia, el estado del sistema. La termodinámica es el estudio de los sistemas macroscópicos, acá está, también acá está el término. El sistema macroscópico es un concepto de la dinámica, estudio de sistemas macroscópicos, y acá te dice los variables como la presión, temperatura y coeficiente térmico. Entonces, el estado del sistema macroscópico equilibra entre
las propiedades medibles como la temperatura, la presión o el volumen que se miden con variables termodinámicas. La relación entre muchas variables, la densidad, el calor, la compresibilidad, el coeficiente de expansión térmica. Sí, abarca todo, es correcto, ni hablar. Muy bien. En el texto la palabra campo, a ver, ¿dónde está la palabra campo? La termodinámica es el campo de la física que describe y relaciona las propiedades físicas del sistema macroscópico de materia de energía. Es el campo de la física que describe y relaciona. El campo de la física. O sea, el campo significa sección, entorno, terreno, propiedad o contexto. Es el entorno de la física. No, no es el entorno. Ahí el campo significa, a ver, ¿cómo decirle sin decirles la palabra? Cuando dice el campo de la física se refiere al modo, la propiedad de la física. A ver, veamos, de nuevo, ya miren. Es el campo de la física que describe y relaciona propiedades físicas del sistema microscópico en materia de energía. O sea, es una rama ahí, es una sección, muy bien. Sí, difícil sin decir la palabra, una sección de la física. Un modo. Es compatible con el texto afirmar que el coeficiente de expansión térmica ayuda a que, acá está el coeficiente de expansión térmica, veamos qué dice el coeficiente de expansión térmica. El concepto de termodinámica es el concepto que define como conjunto de materia, coeficiente de entorno. El estado de un sistema macroscópico de equilibrio puede escribirse mediante propiedades medibles como la temperatura, la presión o el volumen, que sean variables termodinámicas. Es posible identificar la relación entre sí muchas otras variables. La densidad, ¿no? Con lo que se obtiene la descripción más completa de un sistema y su relación con el entorno. Entonces, con todo esto se obtiene una relación más completa del sistema y su entorno. Te dice el coeficiente de expansión térmica. Entonces, acá está el coeficiente de expansión térmica. Acá está. Acá está el coeficiente. El coeficiente de expansión térmica. Entonces, es posible identificar y relacionar entre sí muchas otras variables. Densidad, calor, comprensibilidad o coeficiente de expansión térmica. Muchas variables. Densidad, calor específico, comprensibilidad o coeficiente de expansión térmica. Entonces, es compatible con el texto afirmar que el coeficiente de expansión térmica ayuda a que aquí está, miren. Acá está. Muy bien. Una descripción más completa. Entonces, aquí ayuda a obtener una descripción más completa del sistema. ¿Sí? 4. Se infiere el texto que aislar el sistema macroscópico. A ver, aislar el sistema macroscópico, ¿qué produciría? ¿Qué es aislar? Aislar es dejarlo de lado. Entonces, acá la pregunta es, perdón, a ver, me perdí, disculpen, un lapsus. El texto que aislar el sistema macroscópico. Ya, a ver, aislar el sistema macroscópico. Es el del sistema macroscópico, que se define como un conjunto de materia aislable espacialmente y que coexiste en un entorno infinito e imperturbable. El estado de un sistema macroscópico en equilibrio puede describirse mediante propiedades medibles de la temperatura. Entonces, acá dice, es el sistema macroscópico. El sistema macroscópico, dice acá, que se define como un conjunto de materia aislable espacialmente. Aislable espacialmente. Entonces, acá te preguntan,
Aislar el sistema macroscópico, ¿qué hace? Es importante solo por las ramas más avanzadas de la ingeniería, es parte prescindible de la termodinámica como campo de la física, es un procedimiento previo a su medición a partir de variables, solo se puede realizar en laboratorios de los Estados Unidos y necesita constantes como temperatura y presión para realizarse. Macroscópico, basta. Un conjunto de materia aislable y que coexiste con un entorno infinito imperturbable. El estado de un sistema macroscópico en equilibrio puede describirse mediante propiedades medibles. O sea, cuando está en equilibrio, se da con propiedades medibles. Identificar, relacionar entre sí muchas otras variables, con lo que se obtiene la descripción más completa de un sistema. Entonces, ¿por qué es importante aislar el sistema macroscópico? ¿Qué ocurre? La B. Es parte prescindible de la termodinámica como campo de la física. Ya, dice acá, es parte prescindible de la termodinámica. El sistema macroscópico es prescindible de la termodinámica. Prescindible significa que se puede dejar, ¿no? Es prescindible de la termodinámica. Pero no es prescindible, porque dice que es un concepto esencial de la termodinámica. Al ser un concepto esencial, lo contrario sería que, no me pido lo contrario, es parte prescindible la de termodinámica, no es parte prescindible, más bien dice que es esencial, o sea, sería imprescindible. Esta más bien no puede ser, te están pidiendo la que se infiere, esta sería la que no es. A ver, busquen otra. De lo que es ese, a ver, acá tenemos otra. La E, ¿qué dice la E? Necesita de constantes como temperatura o presión para realizarse. Ya. En equilibrio puede escribirse mediante propiedades como temperatura, presión, volumen. Ya, y acá dice, bien, claro, necesita constantes para poder realizarse. Está bien, es correcto, muy bien. 5. Si un conjunto de materia no pudiera ser aislado espacialmente de su entorno, entonces, ¿qué ocurriría? Si un conjunto de materia no pudiera ser aislada espacialmente, a ver, acá está, creo, sería un sistema macroscópico limitado. A ver, vamos a revisarla. Si un conjunto de materia no pudiera ser aislado espacialmente de su entorno. El estado de un sistema macroscópico de equilibrio puede describirse mediante propiedades medibles, con lo que se obtiene la descripción más completa del sistema y su relación con el entorno. Los principios de la termodinámica, un concepto esencial de la termodinámica es el sistema macroscópico que se define como un conjunto de materia aislable espacialmente y que coexiste en un entorno infinito e imperturbable. Entonces, muy bien dice, si el conjunto de materia no pudiera aislarse espacialmente de su entorno, entonces sería un sistema macroscópico limitado. Limitado, claro, porque es ilimitado debido a que se puede aislar. Muy bien. A ver, texto 2. A ver, ¿alguien que nos pueda ayudar con el texto 2? El texto 2 sí es un poquito más extenso. Yo recomendaría que se lea 2 veces por materia, pero ya depende también de ustedes. A ver, ¿alguien que quiera leer el texto 2 que nos ayude aquí? Un voluntario, por favor. ¿Eh? Ya, tú no lo vio. Un problema, ahora dice. Dice,
El crecimiento económico sostenido puede matar a la pobreza, pero no puede mantener la desigualdad. Perdón, pero puede mantener la desigualdad, disculpe, me equivoqué, pero puede mantener la desigualdad, se entiende mal. El crecimiento económico sostenido puede matar a la pobreza, pero puede mantener la desigualdad. Ahí está. Eso es lo que observa en la economía peruana, es lo que se observa en la economía peruana de hoy. En el clásico estudio de Webb y Figueroa, 1975, se encontró que a pesar del crecimiento generalizado que la economía peruana experimentó entre 1950 y 1966, la desigualdad se elevó hasta alcanzar un coeficiente de Gini de 0,60 a finales de ese periodo. Las cifras de Webb y Figueroa corrigen la cifra original de Gini, que arroja las encuestas de hogares. A ver, entonces vamos a revisar esto. Corrige. Es importante, esto puede ser importante. Ya, corrige. Son bien conocidos los problemas de la insuficiente y sesgada información, de datos de sesgada. Sesgada. ¿Qué significa sesgado? Algo sesgado es algo que está no es muy real, ¿no? Sino está falseado. Está como falseado. Entonces dice, ¿no? A ver, dice, entonces, información que proporcionan las encuestas de hogares debido a que no captan los ingresos de los hogares más ricos. Por eso, el Gini original no es una buena medida de la desigualdad. Entonces, acá está. Por eso, ¿no? Está dando el motivo por el cual el Gini no es una buena medida. Por eso. Por eso. El motivo por el cual el Gini no es una buena medida. El Gini original no es una buena medida de desigualdad. Por ejemplo, Yamada y Castro, 2006, encuentran una visible inconsistencia en la evolución del Gini entre 1997 y 2004, mientras el PBI per cápita en este periodo se mantuvo constantemente y la desigualdad se redujo, el Gini cae en 0,41, de 0,41 a 0,38. La pobreza se elevó. El problema fundamental es que el consumo capturado por las encuestas de hogares no guarda correspondencia con el consumo obtenido de las encuestas nacionales. Para el 2004, por ejemplo, el consumo obtenido desde la ENAO es menos de 2/3 del consumo de las cuentas nacionales, básicamente porque los ricos no contestan a la ENAO. Entonces, este es el motivo, ¿no? El problema fundamental, ¿cuál sería? Que el consumo capturado por las encuestas de hogares no guarda correspondencia con el consumo obtenido de las encuestas nacionales. Este es el problema. Importante señalarlo y marcarlo. No guarda correspondencia con el consumo obtenido de las encuestas nacionales. No tienen coherencia, sentido. Para el 2004, por ejemplo, el consumo obtenido de la ENAO es menos de 2/3 del consumo de las cuentas nacionales, básicamente porque los ricos no contestan a la ENAO. Yamada y Castro, 2006, enfrentan este problema evaluando las diferencias entre el consumo agregado reportado en las encuestas de hogares y el correspondiente a las cuentas nacionales, corrigiendo hacia arriba el Gini, procurando reflejar el consumo de los hogares ricos. De esta manera, para el 2004, mientras el Gini original es de 0,37, el corregido está en torno al 0,6. El resultado de Figueroa, 2010, para el año 2003 es similar a Escobar y Ponce, 2010. Siguen el procedimiento usado por Yamada y Castro para años más recientes. El Gini corregido de 2004 es el mismo de Yamada y Castro, y para el 2009 registran un Gini corregido de 0,5 versus el Gini original de 0,36. Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los ingresos laborales de los trabajadores del sector público y el sector privado no han seguido el ritmo de crecimiento del PBI per cápita.
En el periodo 2002-2010, mientras el PBI per cápita en términos reales se elevó en 50%, el salario real del sector privado subió en solo 9%, y los sueldos en el sector público se redujeron en 3%. Estas cifras sugieren que la fracción de los beneficios en el ingreso nacional debe haberse elevado y que el Perú de hoy sigue siendo un país muy desigual. En resumen, esto es importante, en resumen, no se te dice qué bien. En resumen, el crecimiento económico se ha hecho cargo de la pobreza, y si se sostiene puede desaparecerla, pero la desigualdad puede mantenerse, y a la larga esa desigualdad puede matar el milagro peruano. Interesante. El milagro peruano no se refiere al hecho de que hubo un crecimiento económico muy interesante acá en el Perú, del que se gozó por muchos años, pero también con sus problemas, ¿no? Sus problemas. Bien, veamos, entonces dice, el texto trata principalmente el exitoso crecimiento económico del Perú en los últimos años, la variabilidad de los salarios en relación al ingreso per cápita, la desigualdad en Perú a pesar del crecimiento sostenido, la corrección de las cifras del Gini por Figueroa, Yamada y Castro, el alto índice de desigualdad en Perú según estudios recientes. Ya. A ver, me dan dos. Me señalan esta, me han señalado esta y esta. Ahí está. Esta que es la C y esta que es la E. Estas dos me han señalado ustedes. Vamos a ver. La desigualdad en el Perú a pesar del crecimiento sostenido. Comienza. El crecimiento económico sostenido puede matar a la pobreza y puede mantener la desigualdad. Eso es lo que observa la economía peruana, sostenido, y todo lo que está aquí es para sostener esta idea. Y la E dice el alto índice de desigualdad del Perú según estudios recientes. Ya. Dice el alto índice de desigualdad en el Perú. Es alto, el crecimiento económico se debe mantener para mantener la desigualdad. ¿Ya? Y al final, ¿qué dice? El crecimiento económico se ha hecho cargo de la pobreza. Es un texto donde la idea principal está al inicio y al final, se repite. ¿Ya? Es sintetizante, analizante. El crecimiento económico se ha hecho cargo de la pobreza, y si se sostiene, puede desaparecerla, pero la desigualdad puede mantenerse, y a la larga esa desigualdad puede matar el milagro peruano. O sea, es una desigualdad. Claro. A ver, y acá dice, la desigualdad en el Perú a pesar del crecimiento sostenido. Sí, el alto índice de desigualdad, no tanto de alto índice, porque dice que hay desigualdad, pero esta abarca más, es la desigualdad a pesar del crecimiento económico. Y en base a esa idea, si usted se da cuenta, es que empieza a trabajar los ejemplos y todo lo demás. Pero es en base a esta idea, a la desigualdad. En el texto la palabra sesgado, son bien conocidos los problemas de la insuficiencia y sesgada información que proporcionan las encuestas. Divergencia, imprecisión, consumación, auspicio, alteración. Sí, en este contexto está así. Sí, muy bien lo que están diciendo ahí en el chat. Es información imprecisa. Claro, en este contexto es impreciso. Muy bien. Se desprende de los datos consignados en el penúltimo párrafo que los salarios 2010 ya, los datos consignados en el penúltimo. Este es el último, este es el penúltimo. El penúltimo está aquí. Dice. Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los ingresos laborales de los trabajadores del sector público y el sector privado no han seguido el ritmo de crecimiento del PBI per cápita. En el 2002-2010, mientras que el PBI per cápita en términos reales se elevó en 50%, el salario real del sector privado subió en solo 9%. Mientras que se elevó en 50%, el salario real solo al 9%. Y los sueldos en el sector público se redujeron en 3%. Estas cifras sugieren que la fracción de los beneficios en el ingreso nacional debe haberse elevado y que el Perú
de hoy sigue siendo un país muy desigual. Entonces, a ver, dice aquí, estas cifras surgieron la fracción de los beneficios en el ingreso nacional debe haberse elevado la fracción, o sea, la desigualdad. La ruptura. C. La C fueron de mayor desigualdad en 10 años. Sí. Disminuyeron las cifras del ingreso per cápita. Los salarios de 2010 disminuyeron, las cifras no las disminuyeron. Fue la mayor desigualdad, claro. Creció la desigualdad, dice. Muy bien. Según el texto es compatible afirmar, según el texto es, ¿qué dice acá? La 3, a ver. ¿Cómo? Ah, que te explique la 3. Sí, claro, ¿cómo no? A ver, claro, mira, a ver. Dice aquí, se desprende de los datos consignados en el penúltimo párrafo que los salarios en 2010, a ver, penúltimo párrafo, acá está. A ver, el PBI per cápita, el periodo 2002-2010, el periodo mientras que el PBI per cápita en términos reales se elevó, el salario real del sector privado subió en solo 9%, y los sueldos se redujeron en 3%. Sugieren que la fracción de los beneficios del ingreso nacional debe haberse elevado. El ingreso debe haberse elevado. Entonces la 3 dice, fueron de mayor desigualdad, claro. Se desprende que fueron de mayor desigualdad en 10 años. ¿Por qué? Porque en vez de subir, como se supone que tendría que haber pasado al subir el PBI, pues bajaron más bien. Entonces son los de mayor desigualdad. O sea, sigue siendo desigual. ¿Es compatible afirmar que la desigualdad en el Perú tendrá una mejora sustancial en los próximos años? 4, ¿qué dice? 4C, a ver qué dice la 4. Se mantiene a pesar del crecimiento sostenido. Sí, claro, se mantiene la desigualdad a pesar de que no hay crecimiento sostenido. O sea, matar la pobreza no significa matar la desigualdad. No hay pobreza, pero puede haber todavía mucha desigualdad. O sea, no hay pobres, pero sí hay mucha desigualdad. Y eso también, a la larga, puede generar pobreza. Tal vez no en ese momento. Como lo que pasó en el Perú, por el caso que ponen, ¿no? En el Perú desde el 2002, es cierto, pues, 2001, 2002, en el gobierno de Toledo, empezó a evidenciar un crecimiento fuerte. Pero no tampoco mucha gente iba por el gobierno de Toledo, no necesariamente por el gobierno de Toledo, sino porque la economía en el mundo se empezó a manejar de otra manera. Y entró pues el neoliberalismo económico ya con más fuerza, que ya había entrado con Fujimori, pero acá ya se puso más fuerte. Por eso es que el gobierno de Toledo, después luego el gobierno de García, el gobierno de Humala, pues, había un aparente auge, pero fue aparente nomás, ¿sabes? Eso no fue real. No fue real. Miren lo que pasa ahora, ¿no? O sea, ahora se está notando que eso no fue real. 5. Si los salarios públicos y privados siguieran el ritmo de crecimiento del PBI per cápita, siguieran probablemente el ritmo, dice que no lo siguen, ¿no? Si lo siguieran, a ver, acá me dicen en la número 5, me han dado una opción por acá. La C, a ver qué dice la C, el sistema financiero nacional sufrió un colapso económico. La D, a ver, me dicen la C acá, la D que dice, el consumo de servicios en los hogares iría en decrecimiento, o sea, el consumo iría en decrecimiento, caería. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a chequear. Si los salarios públicos y privados siguieran el ritmo del crecimiento del PBI per cápita, ya, acá dice, acá está la causa y la consecuencia. A ver. Acá está. Informática, los ingresos laborales de los trabajadores del sector público y del sector privado no han seguido el ritmo del crecimiento, ¿ya? Mientras el PBI per cápita en términos reales se elevó, el salario real del sector privado subió en solo 9 y los sueldos en el sector público se redujeron en 3. Estas cifras sugieren que la fracción de los beneficios en el ingreso nacional debe haberse elevado y que el Perú sigue siendo un país hoy muy desigual. Entonces, a ver, si los salarios públicos y privados siguieran el ritmo del crecimiento, dice acá, el sistema financiero nacional sufrió un colapso y el consumo no, ninguna de las dos, ¿ah?
No, en ese caso no es ninguna, ¿eh? No, búsquense otra. Ah, no, acá alguien dijo bien, alguien había puesto la correcta. No, es la A. Sí, evidenciaría una disminución en la brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque ahí sí habría un crecimiento real. Crece el per cápita y crece realmente a la par los sueldos. O sea, crecen con la misma, con el mismo equilibrio, ¿no? Un término, el mismo equilibrio de la misma manera. Muy bien. Bueno, vamos a ver un ratito, como nos quedan unos minutos, vamos a aprovechar para ver eso que habíamos dejado de lado un rato, los resúmenes, vamos a verlo un poquito para ver cómo se hacen. Es bueno saber cómo se hacen y ya de ahí lo terminamos. A ver, por ejemplo, el 2. ¿Cómo resumiría el 2? Dice el 2. Los principios de la termodinámica tienen importancia fundamental para todas las ramas de la ciencia y la ingeniería. Entonces, los principios termodinámicos son importantes para la ingeniería. Basta una palabra, perdón, una oración pequeña. A ver, el 3, ¿qué dice? Un concepto esencial de la termodinámica es el sistema macroscópico, que se define como un conjunto de materia aislable espacialmente y que coexiste en un entorno infinito e imperturbable. A ver, el esencial de la termodinámica es el sistema de macroscópico, que se define como un conjunto de materia aislable especialmente y que coexiste en un entorno infinito e imperturbable. Entonces, ya, el sistema macroscópico ahorita leo. Se define, ahorita lo veo, ahorita leo lo que dice ahí. Se define como materia aislable. Espacialmente ya se entiende, ¿no? Al decir materia se entiende que es espaciable. Es un conjunto de materia aislable. Conjunto de materia aislable, indefinida y imperturbable también sería un buen resumen. Sí. Así es. El sistema, ¿qué dice acá? Sistema macroscópico, conjunto de materia aislable, infinito e imperturbable. Muy bien, ¿sí? Una definición también, sí. También funciona. A ver, la 4 que dice, la 4 dice, el estado de un sistema macroscópico en equilibrio puede describirse mediante propiedades medibles como la temperatura, la presión o el volumen, que se conocen como variables termodinámicas. ¿Ya? Entonces, la temperatura, la presión y el volumen pueden describir el sistema macroscópico. La temperatura, el volumen, la presión y la presión describen también principales variables termodinámicas, la temperatura, el volumen, pues, ahí está mejor esa. Bien, sí, podemos ponerla allá, vamos a ponerla, está mejor esa. Ahí está, podemos ponerlo así. Muy bien, principales variables termodinámicas. Ya, principales variables termodinámicas. Puntos, la temperatura, volumen y presión. Temperatura, volumen y presión. Sí, está bien. ¿Ya? La 5 que dice. La 5 dice, es posible identificar y relacionar entre sí muchas otras variables, como la densidad, el calor específico, la comprensibilidad del coeficiente de expansión térmica, con lo que se obtiene una descripción más completa de un sistema y de su relación con el entorno. ¿Ya? Sí, está bien. A ver, sí. Otras variables
interrelacionadas. Muy bien. Son la densidad, comprensibilidad, o el coeficiente de expansión térmica. Muy bien. He escrito mal, vamos a ver. Está bien. Ya. Muy bien, y el resumen ya luego ustedes lo pueden poner acá, ¿no? Solamente es cuestión de unirlo con conectores. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado. Los 10 en punto. Hemos terminado por el día de hoy. Los veo la próxima semana. Cuídense para desarrollar otra práctica. Que les vaya bien. Que tengan buena semana. Nos vemos Hasta la el próxima. jueves. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, profesor. Chao.